preciosas ante los ojos de Dios. Y más una de ellas que está aquí presente. Ah, ¿verdad? Bueno, todas son igual de valiosas. Nomás en Silvia lo percibo más cerquita. Y pues es un gusto de nuevo estar aquí frente a ustedes y más delante de nuestro Señor, con temor y temblor, que va a ser el tema de hoy. ¿Saben qué hace un predicador o un expositor cuando tiene miedo, pánico escénico y esos miedos naturales? Dan ciertos tips. Dicen, los dedos de los pies, ponlos tensos, como las águilas están agarrando así de las ramas, ¿no? Ponlos tensos y luego suéltalos. O también respirar profundo. Ustedes denme alguno porque me estoy cayendo de miedo. Ahí viene Silvia, rápido. Sí, ella ha sido, en tiempos de prueba, un brazo de Dios para sostenernos juntos, porque caminamos juntos, ¿no? Pero, bueno, gracias Silvia. Pues esos 3 miércoles, el que viene, y creo que es hasta abril, se va a estar trabajando sobre el asunto del temor. Y en esta ocasión me corresponde a mí una parte. El siguiente miércoles va a estar, bueno, no sé si poder adelantar quién va a exponer, pero se va a estar trabajando sobre, no que esté invertido el orden, pero se va a estar trabajando el próximo miércoles cómo afecta el temor al sistema respiratorio. Ahorita es importante sentar, se puede decir, una base para tener bien definido lo que es el temor y el miedo y el terror y las palabras sinónimas. Y a Silvia, pues sí les adelanto que Silvia va a intervenir en la tercera parte, después en abril, con la última parte ahí de su material, que es acerca de los mandamientos, 7 mandamientos a seguir para poder enfrentar el temor y ser libres o liberados del temor cuando sea necesario, porque no todo el tiempo tenemos temor. Hay gente que a lo mejor sí, gran parte del día se la vive con temor, con miedo y a veces hasta con pánico. Hay personas que tienen ataques de pánico. Déjenme tomar un traguito para que no me dé uno. Acuérdense que yo bromeo mucho, Espero no pasarme de bromista. Bueno, entonces se va a dividir el tema en estas 3 partes. El libro que ustedes están trabajando o sobre las que se basan todas las exposiciones no es exhaustivo, tampoco es perfecto, es una buena herramienta. Entonces, y quizá mientras lo leen muchas cosas les hagan ruido, precisamente porque no es un libro que el Espíritu Santo inspiró. Hombres han trabajado, personas han trabajado en ese material, es valioso, hay que reconocerle su esfuerzo cuando utilicemos materiales así. Cuesta trabajo hacerlo y también les costó a ustedes comprarlo. Entonces, hay que aprovechar todos esos factores para exprimirlo, para reexaminarlo, para cuestionarlo, para aplicarle preguntas. Y aquí, pues, ¿qué quiso decir el autor, no? Y como no te van a responder los autores, porque pues a lo mejor no es tan fácil hacerlo, aunque si te puedes comunicar con ellos o con alguien aquí, o discutir, hacer otra mesa de discusión, ampliar profundizar sobre los asuntos.
Entonces, es importante profundizar, extender, examinar, cuestionar, no quedarnos con la superficie, porque pues es lo común. A veces da flojera pensar, cuestionar, estructurar preguntas y más buscar las respuestas. Ahora, a mí, en esta ocasión, me pidieron que trabajara sobre cómo echar fuera el temor con el perfecto amor. Es una pregunta, pues, pesada. Tiene sus complicaciones, tiene sus implicaciones también, complicaciones e implicaciones. Y allí en sus materiales, pues, dice allí al principio, después de la pregunta, para dar una respuesta a esa pregunta, necesitamos definir primero qué es el temor, cuáles son los tipos de temor y cómo lo procesamos. Y aquí la primera parte o la mitad de la exposición tiene que ver con asuntos, pues más de enterarnos qué es, o sea, informativos, meramente informativos. Esto lo pueden encontrar, ustedes buscan en Google ahorita, pues, antes cuando estaba yo en el seminario decían, hubiera querido yo las computadoras y ahorita los celulares y el Google y el Facebook, que te ayudan a encontrar las cosas rápido. Tengo una enciclopedia bíblica digital, nada más pones el cursor en un versículo y lo despliega en fracciones de segundo. O quiero buscar una palabra y rapidísimo. Entonces, ¿cuál es? Se llama la Biblioteca Libronix, es de logos.com. Cuesta como entre $200 para arriba. Pues si quieren invertirle. Yo la compré hace 15 años y todavía me funciona muy bien. Entonces, ¿quieres investigar sobre un asunto más a fondo? Ahorita hay sistemas de búsqueda rapidísimos. En aquel tiempo, en los años 80 que estuve en el seminario, pues era de libros físicos y ahí tenías que estar pues dedicándole más tiempo y no sé si era más valioso o menos valioso lo que encontrabas, pero es la rapidez para buscar. Esto que tienen ahí en sus materiales, pues no es que yo lo haya descubierto o yo lo haya... Sí selecciono, leo, releo, o sea, porque necesitamos entregar algo consistente, sólido, bien fundamentado, cierto, con referencias, o sea, las fuentes de donde obtienes la información. Y allí yo le decía a Silvia, y no es una crítica, es una observación, creo que al libro le hace falta sostenerlo con referencias, o sea, dicen, es que muchos estudios científicos se han hecho, no sé qué. Bueno, da una referencia médica, quién la hizo, en qué fuente consultaron ellos, o tantas personas. Sí está bien, porque, sí, Carmen, al final, sí, yo me refiero, sí ponen un número muy pequeñito y te mandan al final a las referencias, pero hay expresiones donde sí se requiere a lo mejor un poquito más de precisión. Les digo porque pues mi trabajo aquí en la iglesia, gran parte es a fundamentar bien lo que enseñamos acerca de la edición de los materiales, y es importante esa parte para darle crédito y valor al trabajo que otros han hecho, ¿verdad? Y creo que es una observación nada más que es para contribuir para que se mejoren las cosas, nunca es para señalar, no sirve este material, o sea, ese tipo de críticas destruyen. Entonces lo hago más que nada para eso. Si dicen, tantos estudios, se han hecho muchos estudios, ¿dónde? ¿Con quiénes? Y está bien, por lo menos hay que buscar las que ellos ahí ponen y ir a verificarlo.
porque pues se dicen muchas cosas ahorita, hay mucha desinformación y mucha información precisa, hay de los dos lados, versiones de un lado, versiones de otro. ¿Y cuál es la intención? Pues atraer, no sé, la atención de las personas hacia lo que están proponiendo. Incluso los mensajes ahorita no sé, tienen meses y meses sembrando temor con tanta desinformación. Y ellos son responsables de lo que hacen, los que desinforman, o ponen una versión y otros ponen otra. Acuérdense que detrás de todo eso, como decía Rina, hay intereses, obviamente del mal, pues partiendo desde Satanás mismo, los ángeles, todas las huestes, pero también la mayoría de la gente sigue a Satanás, recuerden eso. No es cierto lo que dicen ahí de que el pueblo mexicano es bueno. El Señor dice todo lo contrario. No hay bueno ni uno solo. Entonces, tú escuchas, el pueblo mexicano es bueno. Tienes que ir a verificar, preguntarle al Señor, Señor, ¿el pueblo mexicano es bueno? ¿Él qué te va a decir? No, no. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Lo bueno lo filtramos o lo interpretamos de acuerdo a nuestros propios estándares, nuestra propia visión de las cosas. Claro que hacemos cosas buenas cuando hacemos un beneficio a las personas, lo ayudamos en algo, lo apoyamos económicamente, oramos por otros, pero el único que hace las cosas buenas es Dios. ¿Lo hacen nosotros, a través de nosotros? Sí. Pero el único que es bueno es Dios. Entonces hay que tener también un entendimiento correcto acerca de lo que es ser bueno. Y pregunta, Señor, ¿a qué le llamamos bueno nosotros? Porque Él tiene un pensamiento muchas veces diferente. Entonces, respecto a los mensajes de temor y de infundir incertidumbre, sembrar noticias ahí que tú dices, bueno, que te pongan videos ahí que se produjeron hace años y los pasaron a otro lado. O sea, hay mucha mentira, acuérdense, en este mundo. Hay mucha mentira en nuestro cerebro y en nuestro corazón. Estamos habituados a la mentira. ¿Saben cuántas veces mienten las personas? Según algunas estadísticas. ¿Saben cada cuándo mentimos? Cada 10 minutos. No sé si mienten más las mujeres o los hombres, pero aquí no tienen que ver los sexos. Según eso, han de haber hecho alguna muestra con algunas personas, o sea, tienen sus parámetros y sus estándares y sus guías, sus métodos. Cada 10 minutos mentimos. Y ahorita hay mucha mentira en los medios de comunicación. Y si nos las comemos así nomás, pues cuidado. Entonces, primero hay que orar, Señor. Sí, es bueno orar, como decía Rina. Es una lucha entre el mal, o sea, entre Dios, entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y no es que seamos nosotros allí los blancos, o sea, a expensas de otros, ¿no? También somos responsables de lo que nos toca a nosotros. Y es qué voces estamos escuchando, qué voces estamos atendiendo. Y los tipos de temor los vamos a abordar ahorita. Hay miedo irracional. Y ese miedo que ahorita se tiene en la sociedad, primero se trae la pandemia, 2 años, y todavía sigue. Y China todavía ahí, según algunos medios, ya trae un rebrote y que ya aislaron a medio mundo. Como no estamos allí, y aún estando allí no podemos verificar ni cuánta gente, pero sí es cierto de que se enferma la gente, porque yo tuve cerca a Silvia ahí enferma. De que nos enfermamos, nos enfermamos. Pero cómo se maneja todo ese asunto, acuérdense, hay muchos intereses, la lucha por el poder, la pretensión del ser humano de adueñarse de lo que no le corresponde.
Y como decía Rina, también en nosotros somos los peligrosos también. Tenemos muchas cosas que necesita el Señor cambiar en nosotros. Ya nos cambió de la posición de muerte a vida, gracias a la obra de Cristo. Ese es un cambio, creo que es el cambio más radical de todos los que hemos sufrido, porque de ahí vienen otro tipo de cambios. Ahorita lo que el Señor está cambiando es el temor, librarnos del temor para llevarnos a la confianza, a la certeza, al amor práctico, a la búsqueda de sus objetivos, para que Él cumpla todo su plan en nosotros. ¿Cuánto va a durar? Hasta que cuelgues el equipo, hasta que ya ahí estemos ya inertes en el ataúd o donde estemos. Pero ya cuando termine la vida en este cuerpo, ya no va a haber necesidad de estas cosas. Ya no va a haber temor, ni dolor, ni enfermedad, ni nada. Entonces el Señor ya va a gobernar y va a reinar en un estado perfecto. Pero mientras estamos aquí, está esa realidad del temor, del terror, del miedo, de la incertidumbre. Y esa ha existido desde Adán y Eva hasta la última persona que viva en este planeta. Es una parte natural del ser humano debido a la entrada del pecado en nosotros. Entonces, el fondo de todo este asunto, las raíces, son espirituales. Entonces tenemos que entenderlas espiritualmente. Y el único que puede ayudarnos a entenderlas espiritualmente es el Espíritu Santo. Aunque el Señor nos cambió de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de estar lejos a estar cerca, de estar sin esperanza a estar con esperanza, ya me trabé. Hay una necesidad profunda de cambios de fondo en nuestro corazón en cuanto a cambio de pensamiento, cambio de motivaciones, cambio de acciones. Entonces las emociones también van a cambiar. No hay que darle tanto más importancia a las emociones que a los pensamientos, que a la verdad misma. Sí hay que entender por qué algunas emociones nos llevan a la muerte. Y sí, hay que conocer al ser humano como Dios lo diseña. Hay que conocernos cómo reaccionamos y por qué reaccionamos como lo hacemos. Pero al que muchas veces menos le hacemos caso es a quien está 24 horas en nosotros, que es al Espíritu Santo. Tristemente, en muchas iglesias evangélicas, de Él es de quien menos se habla. Y de las 3 personas de la Trinidad, es a quien menos se conoce. No quiero generalizar, pero la tendencia es, el Señor nos sacó de la autosuficiencia y de la creencia de que nosotros podíamos, con nuestros hechos, nuestras obras y nuestros méritos, ser presentados justos delante de sus ojos. Esa era nuestra naturaleza y esa era nuestra creencia, de la cual hay que arrepentirse y decirle: Señor, qué errado estaba, o errada, en el caso de las chicas. Qué mal estaba, cómo me rebelaba contra tu verdad, cómo asumía yo como cierto una mentira que yo creía, y decírselo. Y seguimos todavía creyendo muchas mentiras. Gracias a Dios ya nos cambió de esa posición de muerte a vida. Y empieza todo un proceso de cambio. Y todavía tenemos esa tendencia a producir los cambios en nuestro propio poder y no en el poder del Espíritu Santo. Habrá que preguntarnos los cambios que hemos visto en nuestra vida, cómo se han producido, hacer un examen.
un análisis, porque muchas veces utilizamos la frase, es que te falta fuerza de voluntad, ¿no? Te falta voluntad para cambiar. Claro que nuestra voluntad está implicada en el asunto, pero el único que puede darnos el poder para el cambio profundo de pensamiento, o sea, de quitarnos la mentira de la mente y del corazón y enseñarnos la verdad, es el Espíritu Santo. Entonces, podemos buscar un montón de definiciones y toda la cosa, pero el punto aquí es que el Espíritu Santo tiene que, no que tenga, Él busca obrar en nosotros y hacer los cambios profundos. ¿Cómo lo hace? Primero nos mueve a informarnos, a decidir dedicarle tiempo a buscar discernir las cosas. ¿Cómo? Pues a veces leemos la Biblia y hay palabras, y más si lees la Reina Valera, que utiliza un lenguaje clásico, no es el lenguaje común de la calle. Hay palabras que nos quedamos en las mismas y buscamos muchas veces versiones que pues a veces dejan que desear algunas cosas, porque diluyen, como que corren el riesgo de diluir la palabra de Dios, en vez de ponernos a investigar esas palabras que necesitamos clarificar y necesitamos darle tiempo. Por ejemplo, la palabra temor, que aparece muchas veces en la Biblia. A veces vamos al diccionario de la Real Academia Española y nos quedamos con esa palabra. Vámonos al idioma original. ¿Qué palabras utilizó Pablo, Pedro o quien la utilice en esas porciones bíblicas? También echar mano de las herramientas que tenemos pues al alcance, que son los diccionarios, para en nuestro idioma ir dar un mayor entendimiento a las cosas. Bueno, después de todo este rollo, ¿cómo podemos definir el temor? Vamos a pedirle a una persona de cada mesa que nos lea, tenemos ahí 2, 4, 6 puntos negritos, ¿se fijan? De esta mesa, por favor, ¿pueden leer ese primer párrafo? A ver, empecemos pues. El temor es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañino para una persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. Temor se utiliza como sinónimo de miedo, la emoción angustiosa por un riesgo imaginario o real. Se trata de una sensación desagradable que surge por la aversión natural a las amenazas. Gracias, Yalila. El temor representa un mecanismo de supervivencia y de defensa. Gracias al temor, un individuo puede responder con rapidez ante una situación adversa. Gracias. Gracias, mamá de Denny. Betty. Gracias, Betty. El temor tiene lugar cuando se va a producir de manera próxima un determinado acontecimiento que se quiere evitar. Gracias, Pati. El temor también existe, lo que se conoce como temor irracional. Este es aquel tipo de temor... Micrófono, por favor. Acércate un poco más nomás. ¡Ay! Acércate más, Eva. Ok, sí, ahí estamos. También existe lo que se conoce como temor irracional. Este es aquel tipo de temor que se identifica fundamentalmente porque no se sustenta en nada. Es totalmente imaginario, pero sin embargo tiene fuerza para impedir que alguien haga algo concreto. Un claro ejemplo de ello es aquel que muchas personas conducen con temor porque piensan que van a tener un accidente. Gracias, Eva. En el lenguaje cotidiano existe una hipotética escala que ubica al temor como una emoción más leve que el miedo y a este en un nivel inferior al terror. Ejemplos: un perro amenazante pero atado puede generar temor.
Un perro agresivo y suelto, miedo. Por último, una jauría de perros rabiosos y exaltados está en condiciones de causar terror. Y sí, ¿eh? No obstante, tampoco hay que pasar por alto la existencia de lo que se conoce como temor de Dios. Se trata del respeto y del miedo que hay que tenerle en Dios, pero también se utiliza ese término para referirse al deseo que todo ser humano tiene de conseguir alcanzar la sabiduría que posee Dios en lo que respecta al bien y al mal. Muchas gracias. Han leído muy bien, ¿eh? Bueno, como les decía al principio, esta es información pura. Es importante tener ahí como una base, saber identificar qué es el miedo y diferenciarlo también, lo que es el temor, diferenciarlo del miedo y del terror, si es que se puede diferenciar. Aquí se propone, como dice aquí, existe una hipotética escala, pasando al quinto punto negrito ahí. Porque en la Biblia se usa indistintamente la palabra miedo o temor. A veces utiliza también la palabra más temor como un superlativo o sobredimensionando esa emoción o esa forma de responder ante una situación. ¿Se acuerdan cuando el Señor calmó la tormenta? Dice que tenían temor o miedo, a lo mejor terror también, o esas tres cosas estuvieron ahí mezcladas. Habrá que preguntarle a los discípulos cuando estemos con ellos allá con el Señor, qué sintieron, ¿no? En esa experiencia, una circunstancia de mucho peligro, de muerte. Ellos le percibieron como peligro de muerte, pues una reacción muy humana. Entonces ahí se dieron esos tres niveles, se puede decir, entre los que estaban ahí ocupando la barca. Y dice que cuando calmó la tormenta, sintieron más miedo. Primero que la tormenta les provocó mucho miedo, terror quizá. Pues cuando Él la calmó, en vez de alegrarse y celebrar y toda la cosa y chiflar y sí, Señor, qué bueno, dice, tuvieron más miedo. Fue una experiencia única porque no se repitió otra tormenta. Dices, caray, ¿qué les dio miedo de lo que hizo el Señor? ¿De qué tuvieron miedo? ¿Del hecho o del Señor mismo? Dice, ¿quién es este que aún el viento le obedece? Miedo, más miedo. Esa fue una experiencia de muchas, pero es una reacción muy, muy natural del ser humano. Dios puso en nosotros ese mecanismo como dice ahí en el número 2, es un mecanismo de supervivencia y de defensa. Tan es así que se pusieron ahí a ellos a hacer maniobras para mantener la barca a flote. Es una reacción muy natural, porque tenían miedo de perder la vida. Una respuesta muy natural a una circunstancia, a un peligro. Pero más sobrenatural fue el miedo al Señor mismo. Entonces, ¿qué situaciones, no? Como de prueba, esas vivencias. Ahora, ¿cómo procesamos el miedo? Dice allí, cuando sentimos miedo, creemos que tenemos una baja capacidad de control y de predicción. Esa es la primera sensación, o sea, no puedo controlar las circunstancias, la situación. Y dice también, no obstante, consideramos que necesitamos hacerle frente de manera inminente y para ello movilizamos toda una serie de comportamientos. Depende de la persona. Hay personas que en ciertas situaciones se paralizan rápido, como si te anulara, dependiendo del acontecimiento, ¿no? Si te llegan con una noticia de que alguien murió
repentinamente cercano, pues la reacción es muy diferente en cada persona. Puede paralizarse y luego pues empiezas a negarlo o a reaccionar disparando un montón de respuestas o de acciones. A veces se causan hasta otros accidentes y toda la cosa en el trayecto. Entonces son maneras diferentes de reaccionar. Siempre evitamos, dice allí, o escapamos de aquello que nos produce ese temor. Es la primera reacción. O evadirla, o escaparnos de esa situación, o a enfrentarla también. Entonces, pero la reacción es escaparte, la primera reacción, generalmente. Y quizá después ya decidas enfrentarla. Ahora, dice ahí abajo en la pregunta, ¿cómo negamos o revelamos el temor? Eso lo tienen ahí en sus libros, en sus materiales. Como les decía hace unos momentos, negamos el miedo. ¿Tú eres una persona miedosa? No. A miedo ni al diablo. Aunque el diablo los traiga ahí asediados o, pues, como dicen, desafiados, con la bota en el cuello. Entonces, son expresiones nada más que usamos como para hacernos los valientes. Y a muchos nos cuesta trabajo reconocer que tenemos miedo. O sea, porque nos queremos ser los valientes o no. Estamos viendo una película, Silvia y yo, del secuestro de la mamá y la hija, y ella decía, tengo que ser fuerte ante ella, no debo demostrar miedo. Habría que ver, ¿no? ¿Qué tanto debes de mostrarte lo más natural y qué tanto no? Entonces, las circunstancias son muy diversas, pero sí negamos que somos temerosos. Dice, no tengo miedo, dice ahí, solo estoy preocupado. Son como formas de negación. Tiende a preocuparme nada más, pero estamos que nos lleva ahí arrastrando el miedo, pero súper bien. La gente me asusta, decimos, ¿no? Todos tenemos temores, pues ya se sabe, pero es una forma de evadirlo. Solo quiero que todo esté bien. Es una forma como de disfrazar un poco el miedo. No puedo controlar la situación. O sea, es como una excusa, ¿no? En vez de enfrentarlo, es que yo no puedo controlar todo. Solo estaba sobresaltado, tiendo a imaginar lo peor o me preocupa la opinión de otros. Son formas de negar el miedo. Ahora, ¿cómo lo revelamos? Ahí lo tienen al lado derecho. Abriendo los ojos, como de tortilla, ¿verdad? Ahí cuando nos espanta algo o recibimos una noticia muy fuerte o algo sorpresivo, como dice ahí un perro ahí rabioso, casi creemos que se nos va a echar encima y ojos grandes. Temblando y sacudiéndose también. Comerse las uñas. A ver, véanse las uñas. ¿Por qué el miedo? ¿Qué produce? Ansiedad. La ansiedad, ¿cómo la mostramos? Quitándonos ahí los pellejitos, ¿verdad? Preocupados por lo que va a venir o por lo que no va a venir. ¿Qué voy a hacer con esa cuenta que no puedo pagar? Ya el banco me ha estado llamando cientos de veces y está uno ahí mordiéndose las uñas, ¿no? Es una forma de revelar el temor. Un rostro ruborizado, también, colorado. Insomnio. Habría que ver qué provoca el insomnio. Silvia me preguntaba, ¿a qué se deberá el insomnio? Habría que verle. No que tengas que ir con ella que es psicóloga, pero si quieren ir, pues también. Pero es ir identificando ahí, bueno, esto que estoy revelando de temor, el temor que estoy revelando, ¿a qué se deberá? Este insomnio que traigo, que no puedo dormir. Habría que ver si estás comiendo ya muy tarde
O sea, ver otras causas, otros orígenes, ¿no? También dice ahí pulso, sudor frío, como el que tengo ahorita. Pulso acelerado. Hace rato tenía el pulso acelerado, dije, a ver Manuel, checa. Y pues yo que sonaba como matraca el corazón y traca, como conejo, ¿verdad? Asustado. Son reacciones muy naturales y no nos deben de espantarnos ni angustiarnos, aunque sí nos angustian a veces. Ataques de pánico o asma. Según el material que tienen allí, algunos tipos de asma quizá fueron provocados por alguna experiencia de miedo. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a ser criticado, miedo a muchas cosas. ¿Por qué razón? Acuérdense que afecta a los sistemas, el endocrino, el respiratorio, el neurológico. Es impresionante cómo una vivencia produce un montón de reacciones en nuestros sistemas, en todos, las colitis y eso, y las inflamaciones del intestino, ¿de qué más? De la vesícula. Todos los sistemas se ven ahí comprometidos, ¿no? Por una reacción de este tipo. Entonces, dice ahí también, protegerse excesivamente, como ahorita con la pandemia, todo el bombardeo de miedo, de noticias de miedo, de mensajes de miedo que se han sembrado, es impresionante cómo la gente sale o no sale. No sé si haya gente que todavía no haya salido en estos 2 años. ¿Habrá? ¿Conocen alguno? ¿Será por miedo? Ahora, no es que esté mal tener el miedo, pero vamos enfrentándolo también, ¿no? No es, miedosos, miren, yo aquí ando hasta sin cubrebocas. Tampoco. O sea, hay que ser precavidos, hay que ser prudentes, hay que ser cuidadosos, respetuosos, pero sin exagerar ni sobreprotegernos. Ahora, dice ahí al final, dependencia del compañero. Como hay personas que han vivido una codependencia por muchos años, les da terror que el esposo se les muera. ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Qué va a ser de mi vida sin él? Ahora, es una expresión, es una respuesta muy natural. Tampoco hay que estar juzgando a la gente. Es una respuesta muy natural. Habría que ver cómo librarse de esa codependencia. Y también se debe de trabajar. Y en el duelo cuesta mucho trabajo, cuando ha habido esa codependencia, dejar de confiar en lo que se confiaba, que posiblemente era el trabajo de él, los ingresos de él, yo no sé hacer nada. Entonces son situaciones que se dan en muchas circunstancias, en muchas situaciones cuando se pierde el apoyo de alguien. Es como cuando pensaba si Silvia pues podía el Señor llevársela y decía, ¿qué voy a hacer? Y hacía así en la cama, ¿qué haría sin ella, no? Digo, pues muchas cosas. Claro que pues la ausencia está, ¿no? Y hay que reconocerlo y no hay que negarla. Pero gracias a Dios, pues no somos codependientes uno de otro. Para nada. Pero hay situaciones en las que sí lo son. Entonces allí dices, bueno, hay que ir trasladando esa confianza cada vez más profunda y más fuerte a la provisión de Dios, a brazos que Dios extiende a través de otras personas, hermanos en Cristo y todo eso, ¿no? O sea, Dios no agota sus recursos y no quiere que dependamos de terceros en lugar de Él. Vamos dándole vuelta. Expresiones corporales, pues ahí las pueden leer, no nos vamos a detener mucho allí.
Son otro tipo de expresiones. Consecuencias del miedo, pues hay varios trastornos que Isela, ya les dije quién iba a tratar los demás, ¿verdad? Isela va a trabajar la parte emocional y su afectación en los sistemas respiratorios. Trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, síndrome de estrés postraumático, todo ese tipo de consecuencias provocadas por el miedo. Las fobias también. Después habría que ver qué fobias tenemos. Yo tengo la fobia a las alturas, cierto grado de fobia. Entonces ando buscando ahí lugares seguros o tubos donde agarrarme. El pastor me invitó a volar una vez y dije, mejor luego, ya que trabaje lo que es la fobia a las alturas, ¿no? Ahora, esas son las manifestaciones muy naturales en nosotros. ¿Cómo echar fuera el temor a través del perfecto amor? Antes de conocer al Señor Jesucristo o de que el Señor nos salvara, no conocíamos el amor de Dios, el amor que Dios expresa, que Dios comunica, que Dios manifiesta, el amor perfecto y el amor incondicional. No lo conocíamos. Conocíamos el otro tipo de amor muy humano, muy en el plano terrenal, el afectivo, el emocional y todo eso, o sea, todo lo que va envuelto ahí con las expresiones de amor. Pero el amor incondicional solamente lo pudimos conocer cuando el Señor nos salvó, cuando el Señor nos cambió de muerte a vida por amor. Conocimos el amor de Cristo cuando el Espíritu Santo nos condujo a entender por qué murió, por qué vino, por qué tuvo que pasar lo que pasó, y por qué resucitó y por qué está ahorita, y por qué tuvo que cumplir muchas cosas sin tener que hacerlo. Y el amor de Dios, por lo menos lo comprendemos, o el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderlo, para salvarnos, para trasladar nuestra fe y confianza a la persona de Cristo. Y que esa confianza en Él es una expresión del nuevo nacimiento que ya el Espíritu Santo produjo en nosotros. Quizás sea algo simultáneo, es complicado de describirlo, pero el Espíritu Santo primero le da vida a tu espíritu y entonces respondes en fe. Algo simultáneo. Y es una obra sobrenatural de Él, no se repite, y también es una obra inicial. De allí, como dice Pablo también, que Dios puso en nosotros a su Espíritu para que sepamos que tenemos la capacidad de amar como Él nos ama. Ahora, Pablo hace una oración en Efesios capítulo 3 para que los efesios, en los destinatarios de esa carta, dice, para que logren comprender el amor de Cristo, lo profundo, lo alto, lo amplio, de conocer el amor de Cristo. Ahora, lo conocemos en el sentido de que ya está en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero el perfecto amor es aquel que se desarrolla o se va perfeccionando nuestra vida en amor. Cuando día tras día estamos decidiendo amar a Dios por sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, es el primer amor. Cuando dice Juan en Apocalipsis que perdimos el primer amor, es que dejamos de amar a Dios. No es ese amor que dicen, es el primer amor que tuviste cuando te convertiste. No se refiere tanto a eso. ¿Quién sabe amar a Dios en forma perfecta? Nadie. Somos perfectibles en ese amor, somos perfeccionados en amor. ¿Cuándo? En cada situación que vivimos, tomamos la decisión de amar al Señor o no amarlo, de servirlo o no servirlo. Porque una forma de amar a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento?
no tendrás otro Dios delante de mí. Yo soy tu Dios. Yo soy quien te protege, yo soy quien te cree, quien te diseñé como eres. Yo soy tu creador, yo soy tu Señor, yo soy tu dueño, yo soy tu proveedor. Y lo primero que se ataca o se ve violentado o en peligro, cuando vivimos algo o cualquier situación, vemos el peligro de cambiar ese primer amor a otro, de confiar a desconfiar de Él, en vez de buscar que Él nos provea y nos proteja y nos conduzca, a buscar nosotros nuestras propias soluciones, nuestras propias medios. Es un hilo muy delgado pasar de la dependencia de Dios y del amor a Dios al amor a otras cosas. Somos muy dados a eso, o sea, no podemos dar una continuidad consistente al amor hacia Dios. Por eso Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo, y es una dependencia, una confianza, una decisión continua. Y como esa se pierde y se recupera, la llenura, el control, la dirección y el amor a Dios se recupera y se pierde. Es muy fácil perderlo. Entonces, si te dicen, ¿tú amas a Dios? Nuestra respuesta es, no, pues sí. Habrá que ver cómo lo mostramos, los cómo, en forma concreta. En vez de tener temor al rechazo, temor a lo desconocido, que tenemos ahí 5 formas de, se puede decir, situaciones en las que tenemos temor. Dice ahí al rechazo, a lo desconocido, al fracaso, a la pobreza, a la enfermedad y a la muerte. Son las 5, se puede decir, situaciones más comunes en el ser humano y en los creyentes, en los que mostramos temor y muchas veces terror. Ahora, temor al rechazo, pues ahí podemos mencionar muchas cosas. Y si quieren anotar ahí una cita, Gálatas 1:10, hablando Pablo en esa carta, dice, en otras palabras, ¿busco agradar yo a los hombres? Porque si buscara agradar yo a los hombres, entonces ya no soy siervo de Cristo. Y ese temor al rechazo, todos lo tenemos en alguna medida, porque nuestras costumbres y nuestras tendencias es quedar bien con los demás o miedo al qué dirán. El asunto no es que te vayas al otro extremo y dicen, me vale lo que digan los demás. No, voy a buscar agradar a quien me crió, a quien es mi Dios, a quien es... O sea, agradar, ¿cómo buscas agradar a Dios? Obedeciéndolo. ¿Cuántos mandamientos hay en todas las Escrituras? Es más, con los 10 mandamientos. ¿Cómo muestras tu amor a Dios? En forma concreta, buscándolo desde temprano, buscando depender durante el día de Él, en el trabajo, con la familia, en la iglesia, en todos lados, formas concretas. Si estás en tiempos de ansiedad o de depresión, bueno, buscar revertirlas con su poder, con su ayuda y con su guía. Temor a lo desconocido. 2 Timoteo 4, de 16 al 18. ¿Alguien puede leer? Ese pasaje es clave. Pónganle mucha atención, por favor. Segunda de Timoteo 4, del 16 al 18. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sean tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación
y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice el final? ¿Otra vez, Rosalía? A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Poquito antes de eso. Eso. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Qué tal? ¿Tenemos miedo a lo desconocido? Dice, el Señor te librará de toda obra mala y me preservará. ¿Hasta cuándo? Para siempre, todo el tiempo. Él me preservará. Así como nos ha preservado la vida hasta ahorita, nos preservará por toda la eternidad. Ahí Pablo está refiriéndose a quizás hasta el final de sus días, pero también está pensando en la eternidad misma, está pensando en la resurrección. O sea, tienes que pensar más allá de la vida en este cuerpo temporal, o en las experiencias a veces muy crudas y difíciles, quizá de hoy o de mañana. No sabemos qué vaya a pasar mañana. Rina nos dio una oración para confiar en el Señor, en lo que va a pasar con el gobierno y toda la economía y todo ese relajo, ¿no? Y más si eres empresario o empresaria, pues te interesa esa parte más, ¿no? Porque dices, es una parte de mi vida que hay que atender, que hay que estar como alerta y también mostrando dependencia de Dios. Si Él nos ha preservado la vida, puede preservar todas las cosas que están involucradas con nuestra vida. Temor al fracaso. Tercero, muchas veces nosotros como hijos o hijas de Dios ponemos metas demasiado altas y nos olvidamos de las metas pequeñas. Dicen que los objetivos logrados en cortito son los que hacen las grandes metas. Y a veces, como dice un autor, queremos ser la mujer del Salmo 1 y nos olvidamos del Salmo 32, 1. Queremos ser la mujer que no anduvo en consejo de malos, porque ahí es genérico, aunque se refiere al hombre, pero es para el hombre y la mujer, que no anduvo en consejo de malos, una mujer que medita de día y de noche en su palabra, que siempre está su árbol verde. Esa es una buena meta. Esa es una meta que Dios ha puesto ahí, un buen objetivo y una buena situación. Pero primero hay que empezar con el Salmo 32, donde dice, bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Hay que empezar con eso primero. Estar conscientes de quiénes somos ahora. Somos personas perdonadas, que nuestras transgresiones han sido quitadas de enfrente por Cristo. Y de allí sí empezar a construir el Salmo 1. Bueno, ¿con qué voy a empezar? Meditando en la palabra de Dios. De a poquito. Es la constancia. Entonces, eso nos puede ir librando del temor al fracaso. Ahora, ¿Dios fracasa en sus intentos o en sus propósitos? No. ¿Nos va a llevar hasta el final? Sí. Hay que confiar en que el Señor no fracasa. Cada vez que pecamos o caemos o estamos derribados, no hay que verlo como un fracaso. Hay que verlo como algo natural en nosotros, que se da, porque todavía está la naturaleza caída, pero por encima de eso reconocer el propósito de Dios y no dejar de tenerlo en la mira, en el enfoque. Temor a la pobreza, 4, la letra C. Dice ahí que muchas veces el tener ese temor a la pobreza nos conduce o estamos en riesgo de buscar
poner nuestro amor en las riquezas, en la búsqueda de las cosas. Y buscamos otro trabajo, otro empleo, porque nos da miedo la escasez y el dejar de tener el nivel de vida que tenemos. El nivel de vida o los satisfactores materiales. Nos da miedo. Y es un miedo también natural. Ahora, el Señor dice que Él proveerá o cubrirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y no verá a sus hijos mendigando pan. Nos dará lo necesario para que estemos contentos y de ahí también seguir construyendo. No que estemos conformes, que estemos contentos. No quiere decir que no busquemos mejorar las cosas. El asunto es no caer o poner nuestro corazón en la búsqueda de los materiales antes que al Señor. Y acuérdense, no podemos servir a dos señores. Por último, temor a la enfermedad y a la muerte. Busquen Romanos 8. No sé si alguien pueda decirme de memoria, porque yo me lo aprendí de memoria. Romanos 8 al final. ¿Qué dijimos? ¿Romanos qué? 8:39. ¿Nada más el 39? Lee desde donde dice Pablo, de lo cual estoy seguro. 38. En voz. Romanos 8:38. 38 y 39. ¿Cómo? Acércate al micrófono, Laura. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. ¿Así dice? ¿Sí dice Señor nuestro? Sí. Filipenses 4:19. Perdón por no decirte el versículo, Lolita. Entonces, cerrando. Ahora, todo ese capítulo 8 de Romanos hay que leerlo para entender el contexto. Es la vida en el Espíritu, como dice Pablo. En el 7 no niega la lucha interna que hay en él. En el capítulo 6 habla de una ley que se repite en nosotros, que es que seguimos pecando, pero el Señor nos ha librado de la pena del pecado y nos quiere estar librando de la práctica del pecado para librarnos en la eternidad de la presencia del pecado. Ya nos libró de la pena, que es la condenación. Nos está librando de la práctica del temor y del terror y de la desconfianza. Nos está librando. Pablo en el capítulo 7 no niega la lucha interna que hay en él. Dice, porque queriendo yo hacer lo bueno, hago lo malo. Queriendo yo confiar en Dios, sigo teniendo miedo. Es algo natural, porque es una ley que se repite en nosotros. Ahora, el Señor ya nos libró de esa ley. El asunto es confiar en que ya somos libres en Cristo. Entonces, la lucha espiritual que tanto les habló Rina, se libra dentro. Sí está fuera contra los demonios, las potestades y las fortalezas que ellos han establecido en muchas situaciones, sitios del mundo, en gobiernos, en iglesias incluso, tristemente. Pero la lucha espiritual empieza adentro, sabiéndonos libres en Cristo, libres por el Espíritu Santo. Y ese poder nada más viene del Espíritu Santo, nada más. Y hay que confiar en Él. Es una decisión para ser libres, decisión de amar al Señor, decisión de depender del Espíritu Santo. ¿Oramos? Pues Señor, son muchas cosas que hay que decir de esto, pero no es para agotar todo.
mientras vamos entendiendo estas cosas que tienen que ver con tus planes, tus propósitos de librarnos del temor a muchas cosas, muchas veces irracionales, temor imaginario en nosotros. Líbranos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, en lo particular, en cada una de las vivencias, que podamos enfrentarlo con tu poder. Tu amor no cambia para nosotros, y tú quieres que te amemos por sobre todas las cosas, con los hechos, que te sirvamos a ti y no tengamos otro Dios delante de nosotros, como tú lo ordenas. Así como nos libraste de la pena del pecado, nos puedes librar de la práctica del temor, del terror, del miedo. Ayúdanos a enfrentarlo como tú lo deseas, con la verdad de tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.